saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a la primera entrega de esta nueva temporada, y ya van 5 en esta última etapa, de Crónica de la Iglesia, que como recuerdan es el humilde espacio semanal que les ofrece este canal, gracias al cual podemos asomarnos cada 7 días a la actualidad más reciente de nuestra Iglesia diocesana. Afrontamos el nuevo curso pastoral con la epidemia como telón de fondo y con algunas de las limitaciones con las que terminábamos la temporada pasada, pero con más ilusión si cabe que en años anteriores. Lo hacemos como siempre, con las mismas herramientas, seleccionando informaciones y contenidos eclesiales y empaquetándolos lo mejor que sabemos y podemos. Esperamos que sean de su agrado. Comenzamos. Este año fue el Salón de Actos del Seminario Mayor el que acogió la jornada de inicio de curso y presentación del Plan Pastoral, con el que se pone broche final al proyecto pastoral diocesano 2012-2021. La jornada estuvo presidida por el señor arzobispo, al que acompañó una discreta pero significativa representación de las delegaciones y secretariados. Don Francisco reconoció que no hay cómo trabajar juntos para lograr que el virus no enferme más nuestros corazones, que tienden siempre al individualismo. Se presentaba la jornada diocesana de inicio de curso del 9º y último programa anual del Plan Pastoral Diocesano. Atendiendo a las medidas preventivas por el COVID-19 y cumpliendo con los aforos establecidos, el Salón de Actos del Seminario Mayor acogía este encuentro que ofreció en directo Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión. Las cosas continúan, la vida continúa y la vida pastoral continúa en esta realidad que estamos viviendo, y esta es la fecha, este es el día, y la jornada pues la hemos hecho más concentrada para en apenas 2 horas hacer lo que hacíamos pues en una mañana entera. Y estoy seguro que todos los que nos vean y nos escuchen van a disfrutar muchísimo, como cada año, cada vez que nos hemos juntado entre 700 personas, hoy somos muchos más, porque siendo vosotros los que retransmitís, llegamos a muchos hogares, a muchas personas. La jornada comenzó con un vídeo resumen del curso anterior y con la explicación de la imagen elegida para ilustrar este año. A continuación, el señor arzobispo de Toledo presentó su carta pastoral, señalando que se trata de un documento que parte de la realidad que actualmente vivimos, marcada por la pandemia. Don Francisco Cerro quiso destacar que el Plan Pastoral Diocesano es una experiencia de comunión para la Iglesia diocesana. Partir de evangelizar en estos momentos de crisis y después he hecho una lección divina del Evangelio eclesial de San Mateo. ¿Por qué? Porque un plan pastoral es una experiencia de Iglesia comunión, de toda la Iglesia diocesana. El año jubilar guadalupense, fomentar las escuelas de oración, la formación permanente y la atención y cuidado de los más pobres son las 4 propuestas que destaca el señor arzobispo de Toledo en su carta pastoral para este curso que tiene como título Sal y Luz, atendiendo al lema de este año, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Evangelizar con corazón a los más pobres, ahí hago hincapié mucho en Cáritas, y hago mucho hincapié también en la labor de tantas instituciones en la Iglesia. ¿Por qué? Porque es necesario evangelizar a los pobres. Yo puse en mi lema episcopal el corazón de Jesús, fuente de evangelización de los pobres. Y es verdad, tenemos que aprender mucho de los pobres también, incluso amar a Dios. La jornada finalizó con la presentación en vídeo de los objetivos y proyectos por parte de algunas delegaciones y secretariados diocesanos que a lo largo de este año asumen las líneas de actuación del 9º programa anual del Plan Pastoral Diocesano 2020-2021. El diálogo con Dios y con el mundo es el tema sobre el que gira nuestro plan pastoral. Por eso se le pidió a don Melchor Sánchez de Toca, su secretario del Consejo Pontificio de la Cultura y por encima de todo sacerdote de nuestro presbiterio, que elaborara los materiales formativos y que impartiera la ponencia de esta jornada inaugural. Monseñor Sánchez de Toca puso especial énfasis en el mundo de la cultura, porque, como él dice, contribuye al desarrollo integral de las personas y porque nos hace ser más que tener. Y tras el saludo y la presentación de la carta pastoral del señor arzobispo de Toledo, el subsecretario del Pontificio Consejo para la Cultura, el sacerdote don Melchor Sánchez de Toca, explicó el contenido de los temas de reflexión. El punto de partida es siempre la palabra de Dios porque es el fundamento. Y aunque el tema de la carta pastoral y la orientación es sal y luz, me referiré a esta palabra al final de la intervención.
Yo quisiera empezar desde lo más alto posible, que es desde el corazón del Padre. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. Este es el fundamento de todo, este es el punto de partida. La cultura hoy, evangelizar a través del arte y también de la oración son los 3 bloques en los que se dividirá este material para el curso. Temas en los que se subraya que la Iglesia es un factor de desarrollo cultural. La Iglesia, como sociedad visible, puede enriquecerse, y de hecho se enriquece, también con la evolución de la vida social. No porque a la Iglesia le falten elementos esenciales que le han sido dados por Jesucristo desde el principio, sino porque esta evolución le permite conocer mejor y ahondar más en el misterio de Cristo. Los temas de reflexión, al igual que la carta pastoral del señor arzobispo de Toledo, podrán encontrarlos en el blog de Plan Pastoral Diocesano para este curso. Con una Eucaristía presidida por el señor arzobispo en el centro penitenciario Ocaña 1, se celebraba el pasado 24 de septiembre la fiesta de la patrona de estas instituciones y de esta pastoral, la Virgen de la Merced. La archidiócesis renueva de este modo su compromiso, su acompañamiento y su cercanía con todo este colectivo, el personal penitenciario y la población reclusa, sin olvidar a los capellanes y a los voluntarios que se esfuerzan cada día por ser agentes de reconciliación en la prisión y en la sociedad. El 24 de septiembre celebramos la Virgen de la Merced, patrona de la población reclusa. El señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, ha presidido en el centro penitenciario Ocaña 1 la Santa Misa, acompañado del capellán del centro, Jesús Guzmán, y otros sacerdotes. En la celebración han estado presentes entre reclusos y personal del centro alrededor de un centenar de personas. La pastoral penitenciaria de la archidiócesis es una realidad que se ha tenido que adaptar a las condiciones de la pandemia y que se ha hecho presente cuando se le ha permitido, atendiendo a las condiciones internas de los centros, como signo del acompañamiento y cercanía de la Iglesia diocesana con aquellas personas que están privadas de libertad. Una cercanía y acompañamiento que va más allá de la estancia en prisión, pues muchos de los internos también son acompañados cuando asumen el 3er grado y en los primeros meses de libertad una vez cumplida la condena. La Iglesia española, a través de la pastoral penitenciaria, acompaña a los reclusos y sus familiares en el proceso de cumplimiento de la pena y retorno a la libertad. Según la memoria del pasado año, durante el 2019 las delegaciones y capellanías de la Iglesia española invirtieron un total de 1.800.000 euros, casi 465.000 euros más que el año anterior, para acompañar a los reclusos en las prisiones españolas y fuera de ellas, a través de 162 capellanes y 2.560 voluntarios. En cuanto a las ayudas dentro del centro penitenciario, el denominado peculio, en 2019 entregaron 242.339 euros que beneficiaron a 9.494 personas y 8.682 paquetes de ropa para más de 7.000 personas. Fuera de las cárceles, la Iglesia cuenta con 80 casas en las que acogió a 3.871 internos con permisos. El pasado sábado, la Catedral de Toledo vivió una nueva celebración de la comunión eclesial con la ceremonia de la imposición del palio arzobispal al arzobispo de Toledo, don Francisco, de manos del nuncio apostólico de su santidad, don Bernardito. Se trató de un ceremonial sencillo pero solemne, en el que básicamente el primado realizó el juramento ante el prelado pontificio instantes antes de recibir sobre sus hombros uno de los 54 palios arzobispales que bendijo el Santo Padre el pasado 29 de junio en la Ciudad Santa. Este es el momento en el que el señor arzobispo de Toledo recibía el palio arzobispal de manos del nuncio de su santidad en España, monseñor Bernardito Auza. Entre los significados profundos de esta insignia concedida por el sumo pontífice, está el de simbolizar la potestad de la que, en comunión con la Iglesia romana, se haya investido el metropolitano en su propia provincia. Por eso, en mi condición de representante del Santo Padre en España,
cumpliendo las normas de la Santa Sede, es para mí un honor proceder a su imposición, haciendo resaltar la comunión con el servicio a la Iglesia por parte de los arzobispos con el sucesor de Pedro y la relación del Papa con la Iglesia local. La Catedral Primada acogía este sábado la solemne celebración eucarística en la que concelebraron los obispos de las diócesis sufragáneas, el obispo de Albacete, el de Ciudad Real, el obispo de Cuenca y el de Sigüenza, Guadalajara. En su homilia, don Francisco Cerro explicó las 3 claves que deben marcar la vida y la misión de un sacerdote o pastor al vivir su ministerio, y destacó que su vida se debe impregnar del amor a Jesucristo. Por eso somos pastores, porque no queremos perdernos lo mejor de la vida, que es Jesucristo, lo más grande que puede existir. Como decían los santos padres, Cristo delante, Cristo detrás, Cristo a tu lado, Cristo a tu derecha, Cristo a tu izquierda. Cristo es lo más grande que puede existir. Perderse a Jesucristo es perderse lo mejor de la vida. Por eso el olor que tiene que impregnar la vida de un obispo es sobre todo a Cristo. Al comienzo de la ceremonia, el nuncio apostólico explicaba el sentido del rito de la imposición del palio y tras realizar la profesión de fe y el juramento, el señor arzobispo de Toledo recibía sobre sus hombros el palio arzobispal. Por último, don Francisco señaló que los pastores están llamados a entregar su vida a los demás con sencillez, compartiendo con los que más sufren sus alegrías y desvelos. El obispo tiene que ser el hermano entre los hermanos, el pastor, el que comparte las alegrías y los sufrimientos. Como dice el Vaticano II, tiene que ser el que vive los gozos y las esperanzas de la gente. ¿Podemos estar al margen de lo que está sufriendo hoy nuestro pueblo? Olor a Cristo, el amor incondicional a la Iglesia y olor a oveja, olor a la gente sencilla que espera pastores según el corazón de Cristo. Son las 3 claves de las que habló el señor arzobispo de Toledo este sábado en la ceremonia de entrega del palio arzobispal, en la que estuvo acompañado por familiares y amigos, así como autoridades civiles y militares de la ciudad. Este lunes pasado se inauguraba el curso académico en los distintos institutos de teología y los distintos seminarios diocesanos, incluido el Seminario Menor, que ya había comenzado sus clases a comienzos de septiembre. La jornada, muy previsible, comenzaba con la Eucaristía presidida por el señor arzobispo. Tras la profesión de fe del claustro de profesores, se desarrollaba el acto en el que se presentaba la memoria del curso pasado, se impartía una lección académica y se recibía el plácet del rector de San Damaso. Celebración votiva solemne de invocación al Espíritu Santo. Así comenzaba el curso académico 2020-2021 en los Centros Superiores de Estudios de la Archidiócesis de Toledo. La capilla del Seminario Mayor San Ildefonso acogía la Santa Misa que ha presidido el señor arzobispo de Toledo. Acompañado por los formadores y seminaristas, don Francisco Cerro ha indicado que el Espíritu Santo es el que hace que seamos buena noticia para los que sufren. Nos tiene que conducir a ser buena noticia para los que sufren, para los pobres. Formamos pastores, como dice la Ratio Fundamentalis, pastores que sean capaces también de anunciar a los que sufren. Fijaros la que estamos sufriendo, la que estamos viviendo. Nosotros no podemos estar al margen de nuestra gente y de nuestro mundo y de nuestra realidad. Tras la celebración de la Santa Misa, el Salón de Actos acogía la sesión inaugural que comenzaba con la lectura de la memoria académica del curso anterior y después el profesor de Sagrada Escritura, don Juan Félix Gallego Risco, ha pronunciado la lección inaugural titulada Un camino nuevo y vivo. Se trata de rastrear en el Nuevo Testamento algunos indicios que explican cómo desde el primer momento la muerte de Cristo fue interpretada desde la liturgia del Yom Kippur y también cómo ha de ser la respuesta del hombre a esa expiación que Dios nos ha realizado en su Hijo Jesucristo, que no solamente es la confesión de fe, sino también el aceptar la mediación de la humanidad de Cristo y el beber del costado abierto en el que converge todo el recorrido del Nuevo Testamento.
Tras la conferencia, el rector de la Universidad Eclesiástica San Damaso ha dirigido unas palabras y el acto ha finalizado con la inauguración del curso académico por parte del señor arzobispo de Toledo. Ya intuyen y muchos saben que a lo largo de este curso pastoral vamos a hablar mucho del Santuario de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, la devoción mariana a esta advocación y de todo lo que tiene que ver con el año jubilar. No gratuitamente hemos querido inaugurar esta nueva temporada de Crónica de la Iglesia con una especie de exposición más o menos de todo lo que significa la localización histórica, la devoción mariana y todo lo que ha supuesto y supone Guadalupe para Toledo. Lo vamos a hacer de mano de alguien a quien la diócesis ha encargado ser un poco divulgador cultural de todo este asunto, que no es otro que el archivero adjunto de nuestro archivo diocesano, don Miguel Ángel Dionisio Vivas. Don Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, se va a dedicar a lo largo de este curso, por eso no será probablemente la única vez que le vamos a ver. Le ha encargado un poco a la diócesis que se dedique a todo esto, a la divulgación histórica. Sí, vamos a intentar, pues dentro de todo lo que es el programa de actos del año jubilar, pues también todos los meses en la página tener una referencia a la historia de Guadalupe y su vinculación con Toledo, su vinculación con los arzobispos y cómo ha habido desde el momento posterior, inmediatamente posterior a la aparición de la imagen, pues esa íntima relación entre Guadalupe y la archidiócesis. Damos siempre por hecho que la gente es conocedora de Guadalupe, su localización y su raigambre en la diócesis de Toledo. Pero ¿qué es Guadalupe para alguien que simplemente haya oído hablar de ello? ¿Qué es Guadalupe? Bueno, Guadalupe es uno de los santuarios marianos más importantes del mundo, porque bueno, durante la Edad Media era el gran santuario nacional de Castilla, mucho más que cualquier otro santuario. Caramba. Y de ahí la devoción pasó con la aparición de la Virgen de Guadalupe a México, a toda Hispanoamérica y bueno, prácticamente a todo el ámbito cultural, religioso de lengua española. Está enclavado en una villa que apenas tiene, ¿cuántos habitantes puede que tenga Guadalupe? ¿2.000 acaso? Quizás 2.000, 3.000, Sí, habría que cotejarlo. Muy bien. El origen de... Vamos a dividirlo entre el origen histórico y el origen un poco más devocional. ¿Cuál es el origen devocional? No vamos a decir un poco legendario, pero sí devocional de la devoción a la Virgen de Guadalupe. Bueno, habría que hacer esta división. Por una parte, lo que son datos históricos fehacientes, que tenemos pues inmediatamente después del comienzo de la devoción a la Virgen, y lo que sería pues, el periodo anterior, que está un poco envuelto en la tradición, en esos aires efectivamente legendarios, y que se ha recogido en crónicas medievales. Precisamente aquí tengo una de ellas, la crónica vieja del Monasterio de Guadalupe, hecha por uno de los insignes historiadores de la Orden Jerónima que habitaron en el monasterio, Fray Alonso de la Rambla, que a finales del siglo XV elabora la historia del monasterio desde la llegada de la Orden Jerónima en 1389, pero que dedica los primeros capítulos precisamente a los orígenes de la devoción a la Virgen de Guadalupe. Entonces, esta devoción, tal como la recoge el padre Rambla y como la recogen otros manuscritos medievales, ya digo, bueno, está envuelta dentro de esta aura legendaria, no son datos históricos fehacientes. Comenzaría con San Lucas. San Lucas, según esta tradición, labró la imagen de la Virgen de Guadalupe y esta imagen pasó a Constantinopla y de Constantinopla en tiempos de Gregorio Magno, que antes de ser papa fue legado ante el emperador de Oriente, pues con Gregorio Magno pasa a Roma. Se le atribuye la curación de una epidemia de peste que estaba asolando la ciudad eterna y San Gregorio Magno se la regalaría a San Leandro, obispo de Sevilla, que también tuvo un papel destacado en la corte del Imperio de Oriente, el cual la trasladaría a Sevilla. En Sevilla tendría gran devoción y en el momento de la invasión musulmana, unos clérigos
huyendo de esta invasión, la escondieron en un lugar muy apartado, en este lugar de Guadalupe, que quiere decir río oculto, o río escondido, y aquí permanecería ocultada hasta el siglo XIII, durante el reinado de... Y aquí ya comenzarían los datos históricos más firmes. Durante el reinado de Alfonso X el Sabio, un pastor de Cáceres, Gil Cordero, que estaba cuidando unas vacas en unas dehesas cerca de Alía, pues encontraría la imagen. La invención, con esta palabra técnica medieval que se utilizaba cuando se encontraba una reliquia, la invención de la imagen, luego también está envuelta en una tradición, pues señala que Gil Cordero estaba buscando una vaca que se le había perdido, la vaca la encontró muerta y para empezar a despellejarla, al hacer la señal de la cruz sobre la vaca, pues en ese momento se le apareció la Virgen y le indicó que allí pues, encontraron, pues, excavando la vaca, volvió a la vida, según esta leyenda en torno a Gil Cordero, y al excavar encontraron esta imagen de la Virgen. Esta aparición está inscrita dentro de lo que llamamos el ciclo de aparición a los pastores, que hay varias apariciones marianas en esta época, y numerosas vocaciones pues, comienzan con esto, una aparición de la Virgen a un pastor. Es un tema muy recurrente, tanto imágenes atribuidas a San Lucas, que no hay pocas en España, la Virgen de la Caridad de Illescas entre ellas, y no sé si el Prado en Talavera también en alguna ocasión, las vírgenes negras, que también fueron un tema muy, muy habitual, a esa sí que pertenece sobre todo la Virgen del Prado, la Virgen de Montserrat y tantas otras, y también las apariciones a pastores y a gente que andaba en el campo, es un tema muy, muy, muy recurrente. Y lo que sabemos es que la talla es una talla románica. Sí, es una talla románica que ha sufrido algunas intervenciones con el paso del tiempo, sobre todo para adaptarla, para vestirla, que se comienza a vestir, ya al final de la Edad Media tenemos noticia de que había vestidos para la Virgen, y desde el primer momento de la aparición o del encuentro de la imagen de la Virgen, se empezó a desarrollar una devoción muy fuerte. Hubo en primer lugar una pequeña ermita construida sobre el lugar donde se encontró la imagen de la Virgen, y esta ermita pues, fue agrandada en tiempos momento previo al reinado de Alfonso el XI de Castilla. Este conoció la pequeña iglesia, un poco más amplia que el edificio original, pero que ya en su época pues estaba en una situación pues, bastante lamentable. Y aquí hay un momento que es crucial en el desarrollo o en el impulso de la devoción a la Virgen de Guadalupe, que es la Batalla del Salado. En 1340, Caramba. El rey Alfonso el XI pues, se pone bajo la protección de la Virgen en esta batalla contra los benimerines, los derrota y como acción de gracias manda ampliar la iglesia que se encontraba en Guadalupe. Y no solamente la mandan ampliar, sino que a partir de este momento va a haber una protección por parte de la corona que va a continuar en siglos posteriores. Va a erigir, para dar mayor prestancia al santuario, va a erigir un señorío civil que va a estar vinculado a un priorato secular. Este señorío, o mejor dicho, primero el priorato secular, es decir, es una iglesia de patronato real en el cual el rey nombraba al prior y al que, y aquí ya entraría la vinculación con la diócesis de Toledo, le daba la jurisdicción canónica el arzobispo de Toledo. A este priorato le concede un señorío jurisdiccional, como era uso de la Edad Media, tomando tierras del concejo de Trujillo y del concejo de Talavera, porque estas tierras en gran medida habían sido lo que llamamos tierra de Talavera.
El santuario tal y como lo conocemos hoy, que es patrimonio de la UNESCO, me parece recordar. Sí, patrimonio de la humanidad. Tiene muestras de todos los... Se conoce que precisamente por eso, porque fue ampliado, protegido, implementado y enriquecido por la corona de Castilla a lo largo de los siglos. Probablemente su etapa de esplendor fue en la época de los Trastámara. Sí, tras la ampliación que hace Alfonso XI, la creación del priorato secular va a permitir el desarrollo y la construcción y la ampliación del edificio, su embellecimiento, y sobre todo el gran desarrollo va a tener lugar a partir de la instalación de la Orden Jerónima. En 1389, el rey Juan I de Castilla, de la Casa de Trastámara, lleva a los jerónimos a este monasterio. Hay que tener en cuenta que Juan I de Castilla es un rey muy importante, es una faceta apenas conocida, pero muy importante en los inicios de la Reforma Católica en Castilla. Fue el que introdujo a los cartujos, el monasterio de Palar lo fundó él, y además él promovió esa renovación religiosa que en el ambiente final de la Edad Media se estaba fraguando. Entonces él protegió todas las órdenes que tenían un deseo de renovación, y la Orden Jerónima, que hacía pocos años que había sido fundada en San Bartolomé de Lupiana, en aquel momento, hoy en día es provincia de Guadalajara, pero en aquel momento era archidiócesis de Toledo, pues la orden de los Jerónimos, que del primer momento destacó por ser una de las órdenes con más profundo carácter reformador, con mayor austeridad, con mayor vivencia y espiritualidad, pues le concede este santuario. Y a partir de ahí todos los reyes de la Casa de Trastámara y luego de la Casa de Austria lo van a proteger, convirtiéndose, ya digo, en el mayor y más importante santuario mariano de Castilla. Enrique IV, por ejemplo, lo va a visitar y va a estar enterrado allí. En el presbiterio, a los lados, está los cenotafios son posteriores porque los mandó construir Felipe II, gran protector del monasterio, pero allí está enterrado el rey Enrique IV de Castilla y su madre María de Portugal. Los reyes católicos fueron muchísimos, quizá el momento, diríamos, de mayor esplendor del monasterio. Pues la visita que hace Colón, esa tradición en torno al bautismo de aquellos indios que acompañaron a Colón y que tuvo lugar en el monasterio. Isabel la Católica hizo construir un palacio, hoy en día no existe porque durante la desamortización, que fue la gran catástrofe para el monasterio, este palacio, que se vendió como tantas partes del edificio a particulares, pues fue demolido y hoy en día pasa la carretera por encima. Pero, y está ubicado más o menos donde la actual hospedería. A continuación, bueno, pues la reina Isabel hizo construir este pequeño palacio dentro del monasterio, igual que la catedral tenía aquellas salas desde donde podía seguir la misa del altar mayor, pues por los frecuentes viajes que hizo a Guadalupe. En su testamento manda que una copia del mismo sea depositado en el monasterio de Guadalupe. Es decir, vemos esa vinculación de los Trastámara, pero también la Casa de Austria. Felipe II, el sagrario actual es una reutilización de su escritorio. Su hija Isabel Clara Eugenia, de uno de sus vestidos, hizo una de los mantos ricos de la Virgen. Carlos II, toda la Casa de Austria tuvo una vinculación muy importante con el monasterio. Incluso hasta muy reciente fecha a los Borbones, cuando la coronación canónica, me parece recordar, y cuando es proclamada reina de la Hispanidad, de las Españas, también contó con la presencia de Alfonso XIII, me parece. Sí, el rey Alfonso XIII estuvo muy vinculado a la promoción del monasterio. No olvidemos que él tenía una relación de amistad muy profunda con el cardenal Segura, una relación que venía del tiempo en que Segura era obispo de Coria y ambos se embarcaron en esa campaña de promoción de la zona de las Urdes. Bueno, pues el rey Alfonso XIII apoyó entusiastamente el proyecto del cardenal Segura de coronar canónicamente a la Virgen como reina de las Españas. Luego está la cuestión, yo creo que no hay duda de que el patronazgo de la Hispanidad correspondería a Guadalupe. Sí. Es una cuestión a veces debatida, pero realmente la vinculación con América siempre ha sido el santuario de Guadalupe. La asociación posterior
del Pilar es por mera coincidencia del Día del Pilar con el día del descubrimiento de América y con lo que fue en tiempo de Alfonso XIII la fiesta de la raza, que después se ha convertido en la fiesta nacional de España. Curioso que al coincidir en el 12 de octubre ha cobrado más relevancia la devoción por el Pilar, cuando en realidad el origen está en la Virgen de Guadalupe. En la coronación de la Virgen de Guadalupe como reina de las Españas. Mencionaban los jerónimos que llegaron muy a primera hora, mucho antes de lo que yo hubiese sospechado. Pensé que eran más bien de la época de Isabel, la católica, o de su nieto, y comenta que los jerónimos se implantaron allí muy a primera hora. ¿Cuándo los jerónimos abandonan la regencia del santuario? Los jerónimos permanecen en el monasterio desde 1389 hasta la desamortización, bueno, mejor dicho, antes de la desamortización tiene lugar la exclaustración. Hay dos exclaustraciones, una durante el trienio liberal, pero una vez que pasa el trienio liberal vuelven al monasterio, y otra ya con 1835, que va a ser la definitiva. Ese año se produce la exclaustración y posteriormente tendrá lugar la desamortización de los bienes del monasterio. De todas formas, es curioso cómo la orden jerónima, a pesar de la exclaustración y de su práctica desaparición en España, sí que mantuvo una vinculación con el santuario, porque muchos frailes jerónimos, como frailes de otras órdenes, una vez exclaustrados, pues se convirtieron en sacerdotes seculares. Bueno, pues hay durante el siglo XIX presencia de antiguos jerónimos en el monasterio de Guadalupe, incluso hasta finales del siglo XIX, cuando el cardenal Payá erige un seminario menor, allá por 1888-89, en Guadalupe. Uno de los prefectos, de unos profesores, va a ser un venerable jerónimo que era todavía superviviente de la antigua comunidad y que además pidió al arzobispo que le dejara pasar allí los últimos días de su vida. O sea, que se mantuvo esa vinculación incluso durante el periodo de parroquia diocesana. Hemos hablado de la relación que ha tenido Guadalupe con la historia de España en general, con la monarquía en particular. Hay muchísimos... yo he encontrado estos días preparando esto muchos acontecimientos de la historia, porque es histórico que Cristóbal Colón se reunió con la reina allí en Guadalupe, y allí donde... Eso no es legendario, eso es un acontecimiento histórico. Pero vamos a pasar directamente a la situación geográfica de Guadalupe. Guadalupe está situado en el Valle de las Villuercas, me parece recordar. Han mencionado don Miguel Ángel que esto durante algún tiempo fueron las tierras de Talavera, en un sentido muy amplio. En su momento aquello parecía que era jurisdicción castellana, pero luego se dividieron las provincias. ¿Cómo fue más o menos? Bueno, realmente hasta 1833, si no recuerdo mal, que es cuando Javier de Burgos erige el actual sistema provincial, todo el territorio de Guadalupe, de Alía, los pueblos colindantes, aparecen todos los mapas hasta el siglo XVIII, aparecen incluidos como parte de Castilla. Incluso hace pocos días, una publicación del Archivo Histórico Provincial de Toledo, un informe sobre la situación educativa en los pueblos de la provincia de Toledo en 1828, al final del antiguo régimen, y va indicando pues, en cada pueblo las instituciones educativas que hay. Incluye Guadalupe en esta lista. Habla de pues, 3 profesores de latinidad en Guadalupe, un antiguo jerónimo exclaustrado después de la supresión, que no había vuelto porque tenía antecedentes liberales. Entonces siempre ha habido una vinculación. Toda esa zona pertenecía al FOZ de Toledo, lo que llamamos los montes de Toledo, prácticamente hasta el antiguo señorío de Capilla. Entonces la vinculación a la actual comunidad autónoma de Extremadura es una vinculación a partir de esa creación de las provincias, que se incluye ese territorio, porque Javier de Burgos lo que hace es una distribución racional del territorio, tomando como ejemplo los departamentos franceses. Un núcleo central, administrativo, y un territorio alrededor más o menos abarcable, sin tener en cuenta ninguna circunstancia histórica, con lo cual, bueno, pues es un modelo que hoy en día está asentado y posiblemente sea de las pocas cosas que no se han movido de la administración española, pero que en su origen era totalmente artificial, o en gran parte artificial.
De manera que hasta la distribución territorial de Burgos, pues aquello se consideraba más o menos dentro de lo impreciso que era todo antes, ¿no? Los límites de... Bueno, en el antiguo régimen, lo de la jurisdicción es verdad que había mucha colisión, pero, Sí, sí. pero precisamente por eso estaba muy claro, tal territorio pertenecía a esta jurisdicción, ya que a veces solapaban. Incluso en el propio monasterio teníamos, yo encontré en el archivo del Congreso de Diputados un documento muy curioso sobre, en 1812, cuando el pueblo de Guadalupe, tras la supresión de los señoríos por parte de las Cortes de Cádiz, piden a la regencia que les nombre un alcalde y que de facto les quiten la jurisdicción que la comunidad jerónima quería mantener sobre el pueblo. Claro, claro. Y eclesiásticamente, hablábamos de la distribución territorial civil, que antiguamente se acomodaban más bien a la distribución eclesiástica, a los antiguos obispados, pero eclesiásticamente Guadalupe, toda esa franja, desde tiempo inmemorial ha pertenecido jurisdiccionalmente a la archidiócesis de Toledo. Sí, sí, realmente desde los comienzos hay una vinculación, esas tierras, pues todo lo que sea la zona hasta el sur, ya lindando con Córdoba, se va vinculando en diversos momentos. Una primera vinculación, la zona norte, va a ser en tierra del arzobispado de Toledo, van a pasar después a... tenía la jurisdicción de la Reina y van a pasar a Talavera de la Reina. A nivel, diríamos, de administración señorial, pero eclesiásticamente siempre ha habido esa vinculación. De hecho, cuando se habla de la erección de aquella iglesia por parte de Alfonso XI, pues se habla de que la iglesia de Guadalupe estaba vinculada al curato de Alía, situado en la archidiócesis de Toledo. Son los arzobispos de Toledo los que dan la colación canónica a los priores seculares y luego, también, una vez que se inicia la presencia de los jerónimos, a los frailes jerónimos. Cuando se produzca esa amortización, Guadalupe va a pasar a ser una parroquia secular de la diócesis de Toledo. Ya he indicado antes que incluso dentro del monasterio, para intentar preservar el edificio, el cardenal Payá y Rico estableció un seminario menor que duró hasta 1899 y fue una parroquia secular hasta la llegada de la Orden Franciscana en 1908, durante el pontificado del cardenal Sancha. De manera que Guadalupe, el monasterio santuario, la devoción mariana y todo lo demás está cargado de historia. Nos decía el arzobispo recientemente que este año jubilar, pues de algún modo era volver a la casa de la madre y reencontrarnos con ella, pero usted también nos sugiere que interesarnos por Guadalupe, viajar si podemos a lo largo de estos meses, a ganar el jubileo, también nos puede ayudar a encontrarnos con buena parte de la historia de Castilla y buena parte de la historia de nuestra archidiócesis. Sí, sí, porque la historia de Castilla en gran medida está vinculada a ese monasterio. Bueno, el rey Fernando el Católico muere yendo camino a Guadalupe. Muchos acontecimientos de la historia de Castilla durante la Edad Media están vinculados al santuario. Y además, más allá de lo que sería la devoción de la gente importante, está la devoción popular, que también desde un primer momento Guadalupe genera una gran devoción pues, en toda la zona de la Jara, en la tierra de Talavera, en la propia Toledo. Una de las iniciativas más interesantes que se llevan haciendo estos últimos años es la recuperación de los caminos a Guadalupe, tanto desde Talavera como de Toledo. El camino real que partía de Toledo y que pasaba por Navarmosa y bueno, pues estaba jalonado de hospitales, de instituciones para atender a los peregrinos. Desde el primer momento hay un continuo afluir de peregrinos, de tal manera que es muy conocido el hecho de que el arzobispo Pedro Tenorio, ya incluso antes de la llegada de los jerónimos, manda construir ese puente sobre el río Tajo para facilitar
la llegada de peregrinos y se construye al lado la población de la Villa Franca para atraer población, una Villa Franca de la Puente del Arzobispo. Pero es que incluso a finales del 19 hay en el Archivo Guadalupe, que es un archivo muy rico por otra parte, hay una carta del secretario de Cámara, del cardenal Payá, preguntando y pidiendo al párroco de Guadalupe que haga un estudio de cómo está el camino que va desde Puerto Llano, un poquito antes de llegar a Guadalupe, al santuario, y le pregunta que cuánto costaría arreglarlo para facilitar el paso de carretas. Es decir, incluso hasta un momento tan inmediato como es a finales del 19, hay una preocupación también por lo que sería el aspecto material de facilitar la llegada de peregrinos. Todo esto de los viejos caminos, el camino real de Toledo y el de Talavera, me parece que parte o algunos de esta comisión diocesana que se ha creado para fomentar este año el jubileo y de la gran comisión interdiocesana entre Toledo y las diócesis extremeñas, pues se van a dedicar un poco a recuperar o a volver a revalorizar todos estos caminos. Nos quedamos casi sin tiempo y no le he preguntado por el Archivo de Guadalupe, en el que ha tenido oportunidad de hincar el diente de un tiempo a esta parte, en calidad un poco de divulgador cultural de todo esto. ¿Qué le parece en general? ¿Qué experiencia tiene del archivo? Pues como señalaba antes, es un archivo muy rico. En gran parte fue expoliado durante la desamortización. Se perdieron muchísimas legajos, manuscritos, códices. Pero también es cierto que desde la llegada de la orden jerónima, perdón, de la orden franciscana a Guadalupe ha habido un esfuerzo muy grande por reconstruir la medida posible ese archivo, completarlo y convertirlo en un lugar de memoria del santuario. Y hay que agradecer pues, el esfuerzo que han venido haciendo desde la restauración de la vida religiosa, esta vez a través de los franciscanos en Guadalupe, que se restauró inmediatamente después de la declaración del patronazgo de la Virgen de Guadalupe como patrona de Extremadura. Pues esta labor realmente ha sido una labor excepcional por parte de los franciscanos. Bueno, le emplazamos a que más adelante, a lo largo de este curso, pues venga a contarnos algunas pinceladas nuevas que vaya descubriendo o algunos otros muchos asuntos que nos han quedado pendientes, los prelados toledanos y su relación con Guadalupe y todo lo demás. Porque de Guadalupe, como decía San Bernardo de la Virgen María, precisamente por la vocación a María, nunca en satis, no hablaremos nunca suficiente. Muchísimas gracias, don Miguel Ángel, por todos estos esfuerzos que hace académicos y por su presencia. Gracias por esta invitación. Nuestro seminario diocesano inicia su curso académico cargado de ilusión, con no pocas caras nuevas y algunos interrogantes. El rector de la Santa Casa, don José María Naya Higuera, ha querido transmitir a toda la familia educativa ánimo para un curso que se espera difícil debido a la epidemia del coronavirus. Un hecho que afecta a muchos aspectos de orden interno, como la distribución de espacios, la organización del profesorado o el protocolo anticoronavirus que seguirá al centro, tanto en lo docente como en la convivencia. Un curso que ha comenzado para los 55 seminaristas que se formarán en el Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo y los otros 7 que pertenecen al Centro de Formación Sagrado Corazón de Jesús. De forma que podemos decir que hemos hecho lo de siempre, pero con menos gente. La capilla pues, ha estado también ocupada únicamente por el número que se puede hacer. Se ha rezado la misa del Espíritu Santo, presidida por nuestro arzobispo, y a continuación hemos tenido, presidido también por él, el acto académico, en el cual se hace memoria del curso anterior, se da una ponencia y de alguna manera se inaugura oficialmente el nuevo curso. Un curso que comenzaba para todos ellos y en el que se han tenido en cuenta todas las medidas de seguridad y del límite de aforos que establece la autoridad sanitaria. Lo mismo que están haciendo los colegios, nosotros también lo hemos hecho en el seminario mayor, intentando pues, motivar para que la responsabilidad personal, ya que son mayores y son conscientes de que además no es una cuestión de cada uno, es que lo que yo haga también afecta a los demás, como propia pasa en la sociedad y pasará también en el seminario donde además estamos tan juntos. Pero bueno, creo que ellos son conscientes de que supone un sacrificio, perder ciertas libertades que antes había,
pero hay que hacerlos con un buen espíritu y bueno, de momento pues tampoco tenemos grandes dificultades. El Instituto Superior de Estudios Teológicos cuenta aproximadamente con 110 alumnos y en lo que se refiere al Instituto de Ciencias Religiosas Santa María, cuyo plazo de matrícula está todavía abierto, está previsto que asistan a clase unos 50 alumnos. El Seminario Menor, por su parte, celebra este año el 25 aniversario de la beatificación del que fuera su primer rector, don José Sala. Una efeméride que explica el lema que da sentido a este curso y que posee un marcado carácter martirial. Don Francisco no ha querido dejar de visitar y presidir a esta cincuentena de muchachos que se preparan en el menor, en el mes escaso que llevan de curso, como expresión del acompañamiento que merecen los que crecen y maduran en la vocación que han recibido. Dentro de 4 años, el Seminario Menor celebrará el centenario de su fundación. Era el 13 de agosto de 1925 cuando el cardenal arzobispo de Toledo, don Enrique Reig y Casanova, erigió este colegio de San José en Seminario Menor, bajo la protección del santo obispo limosnero Tomás de Villanueva. Casi 100 años después, abre de nuevo sus puertas para acoger a aquellos chicos, la mayoría de ellos monaguillos, que quieren formarse y realizar aquí su discernimiento vocacional. Una vuelta a las aulas en la que no ha faltado la ilusión a pesar de la pandemia del coronavirus. A pesar de la presente situación, hemos comenzado el curso con muchas ganas, con mucha fuerza, con mucha ilusión. Los seminaristas, también los formadores y los profesores y también incluso el personal de la casa teníamos muchísimas ganas de volver a vernos y de volver a retomar el curso con la mayor normalidad que podamos. Un curso que se presenta diferente y que ha obligado a este centro con régimen de internado a adaptarse a las nuevas circunstancias marcadas por la crisis sanitaria. Nos hemos visto obligados a adaptarlo a las diversas secciones que tenemos en el seminario, de manera que con el fin de sectorizar más al seminario para que si hubiera algún contagio en algún chico solo afecte a un curso o a un grupo de cursos, hemos hecho como más efectiva la división que ya había de suyo en las 3 secciones, de modo que cada sección ahora ya tiene asignado un lugar de patio donde se tienen que limitar a estar y una zona de movimiento. El señor arzobispo de Toledo quiso acompañarlos y presidió la Santa Misa, en la que aseguró que ellos no son solo el futuro, sino también el presente de la Iglesia. Acompañado por los formadores y el rector del seminario, comenzó su homilía recordando su etapa de formación en los seminarios, una etapa que no deben desaprovechar. Yo estuve aquí de prefecto, yo estuve 7 años en el seminario, 8 años, y yo sé lo que significa la vida de un seminario. No es fácil, a veces es muy rutinaria, a veces echamos mucho de menos a nuestros padres, a nuestros amigos, pero si tú te agarras a Jesús, si tú le rezas a Jesús, si tú empiezas a tener a Jesús como tu amigo que nunca te va a fallar, si tú ves en ese corazón de Jesús tu vida, tu alegría, tu gozo. El Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva contará este curso con 48 seminaristas, 13 de los cuales ingresan por primera vez en este centro que pertenece a la Archidiócesis de Toledo. El señor arzobispo participó también en la comisión permanente de la Conferencia Episcopal que se reunió en Madrid el martes y miércoles pasado. En esta reunión, los obispos españoles trabajaron las líneas de acción pastoral para el próximo quinquenio. Valoraron la distribución del Fondo Común Interdiocesano para el año que viene. Y, acaso lo más interesante, han estudiado el borrador de la instrucción pastoral sobre el acompañamiento en la muerte y en el duelo, que conoceremos antes de que acabe el año. Ha finalizado la comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española, en la que ha participado el señor arzobispo de Toledo. Los obispos españoles han trabajado sobre las líneas de acción pastorales para el quinquenio 2021-2025. Además, se ha presentado a la permanente la propuesta de constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano para el año 2021. Los obispos también han estudiado el borrador de la instrucción pastoral sobre el acompañamiento en la muerte y el duelo y sobre la celebración de exequias e inhumaciones. Los temas principales han sido, como siempre, ante esta
situación que vivimos, cuáles son los retos que tiene que hacer la Iglesia para la evangelización. Realmente solo existimos para evangelizar, ese es el objetivo de la Iglesia, pues eso es lo que ha tratado desde distintos aspectos la Conferencia Episcopal, la permanente de la Conferencia Episcopal. Además, la Comisión Permanente ha nombrado al sacerdote diocesano de Toledo, don Jesús Robledo, como viceconsiliario nacional de la Asociación Católica de Propagandistas. También han renovado como presidente nacional de la CONCAPA al laico de la Archidiócesis de Toledo, Pedro Caballero. Más de 13 meses después de que comenzaran las obras de restauración, en agosto del 2019, y casi 15 meses desde que se empezó el montaje de la enorme estructura de andamios, ya está a punto de terminar, prácticamente acabado, el desmontaje de la inmensa trama metálica que ha permitido llevar a cabo la reforma más profunda y compleja que nunca antes se había cometido en la torre campanario de la Catedral Primada, con sus 90 metros de altura, una obra que ha supuesto una inversión cercana al 1.000.000 de euros. Primero se vistió de andamios y ahora poco a poco se va desnudando para mostrarnos el resultado de meses de trabajo. Esta semana han comenzado los trabajos de desmontaje del andamio de la torre de la catedral, acometiendo lo que es la última fase de este largo proceso de restauración que comenzó tras desprenderse una roca de una de las cornisas el 14 de octubre de 2018. Lo que vemos y atisbamos es una sola muestra del conjunto final de esta restauración que arrojará una nueva visión de la torre, empezando por el mortero empleado, que busca asimilarse al mortero medieval original de la torre y su particular llagueado, que para nada es blanco. Cuando se aplicaban otras técnicas de mortero se notaba mucho, o sea, hacía un marcado muy fuerte, y ahora pues se ve que este mortero es un mortero que, digamos, le da más unidad a la torre. Bien, pues esto habrá quien le extrañe. Los trabajos de retirada de estos andamios se prolongarán durante las próximas semanas y está previsto que sea a mediados de octubre o finales del próximo mes cuando se presenten estas obras. Unas obras que se podrán disfrutar a pie de calle y también en primer plano, puesto que se recuperarán las visitas guiadas a la torre. Como hay que cumplir las medidas en cuanto al aforo para subir a la torre, hay algunos espacios un poco estrechos, pues quiere decir que los grupos tienen que ser pues un poquito más reducidos. Pero bueno, se retomará esa visita. El Cabildo de la Catedral Primada ha asumido el coste de estos trabajos de restauración, que contaba con un presupuesto inicial de 800.000 euros. El pasado mes de julio la Archidiócesis ponía en marcha 2 nuevas delegaciones pastorales, para la espiritualidad y para el cuidado de la creación. Al frente de la segunda, don Francisco delegó en Javier Gómez Elvira como responsable. Con esta nueva delegación pastoral, nuestra Iglesia diocesana quiere reforzar su compromiso ecológico y medioambiental en sintonía con el mensaje proclamado por el Papa Francisco y al hilo de las iniciativas impulsadas por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. El 24 de mayo de 2015 el Papa Francisco publicaba Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. En ella denunciaba la degradación que sufre nuestro mundo y llamaba a todos a un serio compromiso en su cuidado y protección. Generar comunión al servicio de la ecología integral y promover y difundir la aplicación de buenas prácticas ambientales inspiradas en esta carta encíclica son algunos de los objetivos de la Delegación Diocesana para el Cuidado de la Creación. Para este curso pastoral, en este ámbito, tenemos que concretarlo con charlas, algún curso, todo online, por supuesto, en la situación que nos encontramos, pues sobre todo conectar con las parroquias, con los grupos y otras realidades en distintos ámbitos de la diócesis para promover y divulgar lo que es la encíclica Laudato Si. Este año no puede haber nadie que no lea la encíclica Laudato Si, vea su contenido y descubra el profundo mensaje cristiano que Dios imprimió en la naturaleza. El pasado mes de julio el señor arzobispo de Toledo creaba esta nueva delegación que ya comenzaba su andadura el 1 de septiembre y lo hacía en el Pico Rocigalgo en Navalucillos. Allí se unieron en oración para celebrar la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación.
En el contexto del Año Santo de Guadalupe, esta delegación se propone promover los caminos de peregrinación, fomentando el conocimiento de los valores naturales que conduzcan a los peregrinos a un itinerario de conversión integral. Los caminos a Guadalupe nos vamos a centrar en este curso pastoral en un ramal, que es el que va de Toledo a Guadalupe por los montes de Toledo, y vamos a intentar hacer un dossier pues, de todos los valores naturales, de los sitios por los que atraviesa, una recopilación de toda la información medioambiental para que el peregrino se acerque a la Virgen, se acerque a Dios, fruto de un itinerario espiritual en el que la naturaleza sin duda también tiene mucho que decirle. La próxima cita de esta delegación tendrá lugar este sábado a las 9 de la mañana en el Puente de San Martín, en Toledo. El señor arzobispo inaugurará el camino a Guadalupe que allí comienza y que transcurre por los montes de Toledo. Muy bien, pues hasta aquí la crónica eclesial de esta semana. Ya saben que pueden volver a visionar todos estos contenidos y muchos más en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Nosotros les emplazamos a que nos acompañen la semana que viene para darles información puntual, todo lo mejor que podamos y sepamos. Quédense ahora con la mejor programación, que es la que, ya saben, les ofrece el canal diocesano de televisión. Cuídense mucho, hasta la semana que viene, que sean felices.